el rock nacional para mí tiene un valor muy importante en mi vida. Hay temas que aún hoy a los 39 años me llevan a la infancia automáticamente. Nací en los 80, nací en el 80 puntualmente. Mis papás siempre les gustó el rock nacional y siempre se escuchó en mi casa. Así que recuerdo mañanas escuchando discos, luego cassette, salir a dar una vuelta, a pasear los domingos escuchando música en la casetera, Soda, Virus, bueno, y después ya desde muy pequeña Charlie, Mercedes Sosa, mucho Sui Generis, Fito. La verdad es que hay temas que transportan y bueno, y eso va marcando un poco la vida. Uno puede también ir siguiendo su vida a través del género, de autores, de recitales. Me gusta mucho ir a recitales. Así que sí, pude ir musicalizando mi vida con diferentes temas que escuché a lo largo de ella y van a ser siempre significativos y siempre van a ser de rock nacional. Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al dios Internet. Bienvenidos a Millennials al Ataque, un podcast en el que hablamos de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010. Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centennials que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los millennials como nosotros. Se van a remontar a la estratosfera. ¡Buenas noches, América! Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Dicen que soy aburrido. Yo soy una chica del 2000. La pelota no se mancha. 250 pesos. Está nominado. Depositó dólares, recibirá dólares. Vamos a proponerles un sueño. ¡Bailando por un sueño! Y no tenía otro futuro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina. Y yo soy Félix. Esto es Millennials al Ataque para Vagamente Comprobado. Estamos aquí nuevamente en otra edición de este podcast. ¿Dónde podemos escucharlo? Lo podemos escuchar a través de Spotify, iTunes, Evox, ¿cómo suena? Y obviamente todos los domingos en el estreno a través de YouTube, que seguramente muchos nos están acompañando en este momento. Y si no, ya saben, nos pueden escuchar por diferido. Exactamente. Esto también está grabado, está en diferido. No estamos en vivo hablando en este momento porque creo que algunos creen que estamos en vivo. No estamos en vivo. No estamos en vivo y puede existir la posibilidad de que no estemos los dos en el chat en vivo. Exactamente. La otra vez estuve yo solo, pero bueno. No importa, vamos a lo que nos trae hoy, ¿no? Que bueno, ya estuvimos escuchando un poco, ¿no? De qué es lo que nos trae acá. ¿Y qué es? Vamos a hablar un poco de rock nacional. Exactamente. Este es un capítulo introductorio. No queremos que piensen que vamos a hablar todo lo que el rock nacional merece en un solo episodio, en una sola hora, porque sería imposible. Seguramente nos saltemos banda, nos saltemos canciones, momentos. Solamente queremos hablar un poquito sobre aquellas sensaciones que nos traen a nosotros y a algunos amigos el rock nacional de los 90 y los 2000. Sí, digamos que el rock nacional tiene eso de que a veces es medio futbolero, en el sentido de que uno es fanático de una banda y es como tu club de fútbol, es como que toda tu vida vivís con eso pegado y lo bancás y incluso ibas a donde fuera por ver a esa banda. Y seguramente alguno se ofenda por lo que digamos, ¿cómo vas a decir esto de esta banda? Porque siempre hay uno que se ofenda. Y también vivimos una generación en el cual tuvimos bandas ídolas, bandas cantantes ídolos, y que actualmente están siendo cancelados. Sí. Bien cancelados, que claramente su pensamiento y su música no han envejecido de manera acorde por ahí a las ideologías actuales, a los pensamientos actuales, a lo que la vida actual de estos 2000, casi 20, nos llevan. Entonces es entendible, porque no se puede ser toda la vida
sí, un progre rockero famoso, digamos que bueno, también marca un poco el fin de un género, ¿sí? Y es algo que también vamos a tratar de abordar en algún momento también, ¿no? El rock nacional es la puerta de entrada para contestar las preguntas que no todo el mundo te puede responder y que vos mismo estás buscando. Bueno, ¿qué es para vos el rock nacional? Y ahora siento que es algo que perdió un poco el valor. Como que antes era lo que más valoraba, justamente era el género que más quería, y era lo que motivaba un poco ¿cómo decirlo? El rock nacional había sido lo que había marcado, digamos, mi formación musical, ¿no? Como que era el género. Es un problema, ¿no? Hablar de género, el rock nacional como género, pero digamos que el ente cultural rock nacional era lo que me había marcado el camino que iba, la trayectoria que iba a seguir de escuchar música, ¿no? Digamos que al principio era algo que no era consciente, pero que estaba muy presente en la música que se escuchaba en mi casa, sobre todo por mi padre. Escuchaba mucho, por ejemplo, Divididos, escuchaba mucho Memphis La Blusera, y en la radio se escuchaba un poco de esa música que era la que estaba de moda, a veces medio un poco, ¿no? Pero digamos que nunca fui consciente de todo eso que estaba subconscientemente hasta los 2000, cuando era adolescente, cuando tuve mi primer acercamiento al concepto de rock nacional, que fue con la Mega, ¿no? Que fue la radio del puro rock nacional, que es donde entré con el concepto y qué es lo que implicaba el rock nacional. La primera banda de rock nacional que escuché conscientemente y la cual escuché un disco fue Es Árbol. Y digamos que fue como el comienzo a conocer todo el rock nacional, los otros géneros y todo lo otro que venía con el rock nacional. Para mí el rock nacional fueron muchos amigos. Amigos que por ahí ya no están. Creo que la música era el nexo que tenía con esas amistades. Por ahí yo pienso en el rock nacional desde mucho antes, el acercamiento desde, no me olvido más, un MP3 con la discografía completa que me regaló mi papá de Sui Generis y Serú Girán, hiper archi mega pirateado, y creo que el comienzo de mi adolescencia empezó ahí, en ese 2001, 2002, con ese disco que no pude escuchar en el mini componente que teníamos en casa porque no leía ese tipo de archivos. Era muy moderno. Claro, pero que fue un acercamiento muy directo y que me dio ciertas libertades. Cuando yo escuchaba rock nacional y estaba con mis amigos simplemente escuchando música, era un poquito libre. Creo que eso significó para mí el rock nacional de los 90 y los 2000. Sí, digamos que además, con el tema de los amigos, el rock nacional era una forma de identificarme, como todo, como la música es una forma de identificarse, ¿no? ¿A qué grupo? Y yo era de un grupo donde era el único que escuchaba rock nacional. El resto de mis amigos y compañeros con los que me juntaba no eran muy de escuchar rock nacional, escuchaban, bueno, otro tipo de música para bailar, tipo cumbia o el reggaetón que recién estaba arrancando en esa época. Y era música que a mí no me gustaba, era de esos típicos medios de snob que decían, la cumbia es una mierda, ¿no? Porque existían y siguen existiendo. Pero era porque una cuestión también de rebeldía y de identidad. Yo no quería escuchar esa música, quería escuchar algo que fuera, que yo consideraba que era más profundo, que tenía como un significado más allá que simplemente bailar, ¿no? De hecho, bueno, obviamente que no era el más popular en los bailes por esta razón, ¿no? Y digamos que la cultura del rock es como que descubrí algo diferente, ir a los recitales, tenía compañeros con los que, bueno, compartía de todas formas esta cultura de ir a los recitales, que me los encontraba en los recitales y aún de grande, ya cuando terminaba la escuela me los cruzaba.
Y digamos que eso también implica, ¿no? La música a la adolescencia, la identificación con ese género. Por ahí, ahí hay una diferencia nuevamente, ¿no? De nuestros lugares de convivencia. Nosotros, dentro de lo que era la escuela pública, sí, obviamente, la cumbia ahí estaba al pie del cañón, pero si había que escuchar música a la tarde, escuchábamos rock nacional. Claro. Y si teníamos que ir a un bar, primero íbamos al bar que escuchábamos rock nacional y después nos íbamos a bailar. Claro. Entonces había una mezcla ahí que hacía la conjunción perfecta. Además, lo que tenía Mar del Plata en esa época, que por ahí en la que yo cursé la adolescencia, que fueron entre el 2002 y el 2007, es que había mucho rolinga. Ajá, sí, también había mucho rolinga. Nos tocó vivir la era del rock barrial. Sí. Y de una forma la recuerdo de una forma muy divertida. Obviamente había de todo, como la vida en general, ¿no? Pero por ahí la gente con la que me tocó rodearme en esas épocas estaba marcada por la era del rock barrial, y la recuerdo con mucha alegría, porque eran bandas, había varios grupitos dentro de Mar del Plata que se identificaban con una u otra banda. Creo que estaba la 26 que se identificaba con la 25. Pero que eran uno más. Y estaba, no me acuerdo cómo se llamaban, pero seguían a los jóvenes pordioseros, ¿no? Y había ahí como ciertas rivalidades. Y nada, era divertido, nos conocíamos todos y todos, al final de cuentas, sea cual sea el gusto principal, terminábamos siendo amigos, ¿no? Creo que significa algo distinto en cada momento de la vida, que lo más significativo fue cuando, más de adolescente creo, o de cuando empecé a escuchar o a sentirme representada. No sé por qué, porque no había vivido ninguna de esas experiencias, pero bueno, con muchas de las canciones que escuchaba, pero creo que fue sobre todo una excusa para rodearme de gente y de situaciones que me hicieron bien, y que hace que el rock nacional sea para siempre parte de mi vida desde los más lindos recuerdos. La Loca. ¿Seguimos el camino de La Loca?, preguntó impaciente. Ya la primera vez que fui al bar, la mina bailaba desaforada juguetes y parecía que la estuviese escribiendo con el cuerpo. De La Loca no me olvido. Su look era característico e invariable. Jeans, topper de lonas, como cualquier rolinga, qué feo esos prejuicios, y sus camisetas futboleras que variaban sábado a sábado. Una de la selección, una de River, la misma de la selección, la de River, selección, River, y así. ¿Seguimos el camino de La Loca?, preguntó insistente. ¿Querés bailar arriba de la mesa todos los sábados? No, tonto, dale. ¿Seguimos el camino de La Loca? Bailaba como ninguna. Todo empezaba seguramente por una birra o un fernet. La taba le invitaba uno de mente y casi siempre el vago de la guerra le ofrecía unos tragos de su cerveza comunitaria. La cerveza es un ritual, hermana, es como la pipa de la paz. Tráeme a mi peor enemigo que si me pide un trago no se lo puedo negar. Que no puedo, te digo. Entonces la loca vibraba. Su cuerpo empezaba a temblar al ritmo de los permanentes redondos que salían a borbotones de los parlantes, a los cuales la loca adoraba cada vez que se subía a la mesa. Se sentía observada, preciosa, admirada. Se sentía una loca irremediable, pero tan feliz que daba envidia.
¿Seguimos el camino de la loca? ¿El Fernet hizo mal? No, simplemente tengo las palabras que dijo tan grabadas. De esa noche tampoco me olvido. Los excesos se metían por cada uno de los rincones del bar. Un bar ántrico que pocos conocían y que esos pocos disfrutaban cada noche como la última de sus vidas. Los redondos sonaban como cada noche. A la derecha el metegol yacía solitario y sin jugadores, y en las paredes Diego, Piluso y Coquito pasaban desapercibidos con sus miradas lejanas entre budas, velas blancas y sahumerios. Frío. Por lo general hacía frío, aunque el hogar a la izquierda hacía lo que podía, y el calor humano, que era poco, se propagaba en los vidrios empañados y en la cerveza que transpiraba de calor. Yo me peleaba al fondo, en la barra, por la coincidencia de los dados que prometían regalarme una birra en el caso de que los números que salieran de mi boca se repitieran en los blancos dados. Un juego de azar, como el azar de cada noche en ese bar. O seguimos el camino de la loca o nos vamos al bolsón. Lo amenazó y no creyó ni ella en sus palabras. Vamos, respondió irónicamente. Al lado de la foto más interesante de Piluso y Coquito, dos trastornados impregnados en licor de menta tocaban el mismo repertorio triste de cada fin de semana. Tristeza, abundaba. Era una gota que rebalsaba el vaso. Ese invierno había nacido para llorar. En medio del triste cancionero se hacía lo posible para no caer. El infierno estaba demasiado cerca. Flaca, convídame un pucho, impuso con los ojos brillosos y una sonrisa orejuda. Con el frío que hace necesito calentarme un poco por dentro. Solo pude alcanzarle el pucho y se escucharon los dados que cayeron de mi mano. De fondo empezaba Juguetes, y el ambiente se transformaba. «Luzca el sol o no», me gritó en el oído agradeciéndome el pucho con los ojos en él y la misma sonrisa orejuda. Dijo sabiamente: «Mi viejo no estaría de acuerdo con esta vida que llevo. Pero mira esta sonrisa, es irresistible». Se le llenaron los ojos de lágrimas alegres. Volvió a agradecer el pucho y saltó sobre una mesa a bailar como nunca antes o como todos los sábados. ¿Seguimos el camino de la loca?, preguntó desilusionada al aire. Para mí el rock nacional es hermandad, es familia, es cultura, sobre todo todas aquellas bandas que representan el orgullo que tenemos por ser latinoamericanos. Bueno, vamos a hablar ahora en este momento de un poco de la historia del rock nacional. Quisiera comenzar con el origen del concepto del rock nacional, que surge en un periodo bastante oscuro en nuestra historia, que es la Guerra de Malvinas, el fin de la dictadura militar del proceso, el mal llamado proceso de reorganización nacional, ¿no? Y este concepto justamente de nacional, porque yo no creo que en Estados Unidos a su rock le digan The National Rock, ¿no? ¿Y por qué surge esto? Surge a partir de justamente la Guerra de Malvinas, donde se da esta prohibición bastante extraña también de la música en inglés, ¿no? Digamos que el rock nacional viene más o menos de la década de 60, digamos el rock cantado en español a partir de Los Gatos y de La Balsa, pero digamos que hay como un apogeo con este llamado rock nacional y la prohibición, y ahí empezamos a ver cómo hay una cultura, ¿no?, que se va generando alrededor de todo esto, de estas bandas. Entonces tenemos a Los Gatos, empiezan a surgir personajes como Charly García, ¿no? Tenemos Lito Nevia, tenemos a Los Abuelos de la Nada, ¿sí?, a Virus, por ejemplo, en los 80, ¿no? Y son como la primer camada del rock nacional, digamos, llamado así explícitamente, ¿no? Claro, ahí es como la génesis, ¿no?, de estas bandas que no es que en los 90 ni van a desaparecer, ni mucho menos, sino que van a ir como transformándose, porque todos esos comienzos, a medida que fueron pasando los años, fueron convirtiéndose en solistas, fueron cambiándose los nombres de las bandas, se fueron reorganizando también integrantes y demás, y creo que por ahí, posterior a la dictadura militar, ya en el 83 es cuando arranca el boom
¿no? De el rock nacional y el poder por ahí visibilizar, ir a recitales, el tema de poder asistir, ser público asistente a diferentes tipos de recitales. Por ahí lo que tienen los 90 es la masificación y el poder que los medios de comunicación como que ayudaron a que todas estas bandas se visibilizaran un poco más. Testimonio musical de una época inolvidable. 25 años de rock argentino a solo 55.000 australes cada caseta. Dentro de lo que es el rock de los 90 y los 2000 se distinguen dos grandes eras, ¿sí? La era dorada, ¿sí? Que es una continuación de los 80, digamos, ¿no? Arranca en el 82-83, esta época dorada donde se ven una multitud y multiplicidad de bandas, de estilos, de géneros, ¿sí? Dentro del rock nacional, yendo desde lo más pop hasta lo más punk y dark. Pasando por el reggae, por ejemplo, todo. Lo cual en algún grado es lo que identifica a o sea, no es un género, sino que sería como una especie de grupo cultural, no sé cómo podría definírselo, pero movimiento cultural que justamente incluye un montón de géneros que no son rock o que no tienen que ver con el rock, pero yo creo que tiene que ver con el tipo de consumo cultural que implicaba estas bandas, o junto con quienes se agrupaban, o calculo que los círculos en los que se movían, ¿no? Donde que el género, digamos, no tenía mucho que ver con este consumo cultural. Exacto. Y además surgen bandas, ¿sí? Que van a hacer historia dentro de lo que es Latinoamérica, no solamente en Argentina, que van a visibilizar el rock en español en toda esta parte de toda la patria grande, digamos, y el principal exponente es Soda Stereo, ¿sí? Quien empieza a hacer giras por toda Latinoamérica, siendo reconocidos dentro del rock en español. Y después lo siguen un montón de bandas, ¿no? Soda Stereo es quien se encarga, ¿no? De hacer una masificación a nivel latino, que surjan bandas en otros países, donde haya rock en español en otros países, ¿no? Y tenemos a la contraparte, ¿no? De la misma época más o menos, que es Los Redonditos de Ricota. Exactamente. ¿No? Hay que tener en cuenta por ahí que ahí surge lo futbolero. Claro. ¿No? Los futboleros del rock. Y este tema de yo soy de Soda, yo soy de los Redondos, sí. Es muy Ford y Chevrolet, Boca River. Sí, exactamente. Y entonces vemos entonces que hay diferentes ramas dentro del rock nacional, diferentes formas de consumir, porque obviamente que escucha Soda Stereo es un chetito, y el que escucha Los Redondos, no sé cómo lo definiría, pero es... se la banca toda, papá. Claro, es más de la clase trabajadora. Ese sería el prejuicio que uno tiene, ¿no? Y esto demuestra un poco, ¿no? La multiplicidad del público también del rock nacional, ¿no? Sí. Y como muchas de las internas también que había dentro de este conjunto, ¿no? Lo cierto es que por ahí esa primera etapa del rock y esta guerra, no digo guerra, sino este ambiente futbolero, nosotros no nos lo tocó vivir, éramos muy pequeños cuando esto estaba comenzando, ¿no? Pero sí nos tocó pasar por la otra etapa, que es la segunda era de lo que serían estas décadas que nosotros tomamos dentro del podcast, que es la era del rock barrial, de estas bandas que iban surgiendo. Salían prácticamente, levantabas una piedra y salía una banda, ¿no? Sí, yo calculo que tiene que ver con algo aspiracional. Ahora los pibes aspiran a ser youtubers. Es verdad. ¿No? Y en aquel momento seguramente todos los pibes aspiraban con tener su bandita y pegarla y salir de gira y vivir de gira y de joda y mujeres y drogas y vino.
Y seguramente esa es la razón por la cual había tantas bandas de rock. Sexo, droga y rock and roll. Exactamente, no me salía esa frase. Es verdad. No lo había pensado nunca de esa manera, pero sí, yo me acuerdo que tenía un montón de amigos que tenían su banda. Claro, porque algunos eran de una calidad... había buenas bandas de rock barrial, pero había otras que mucho dejaban que desear, ¿no? De su calidad musical. A mí me ha dado mucho el rock barrial. Yo he sido muy feliz con sus letras deprimente y sus solos de guitarra a medio pelo. Sí, es como que durante todas esas épocas, a partir del 97 en adelante, empiezan a surgir bandas a lo loco, ¿sí? No nombramos un montón y queremos aclarar que el no nombrar las bandas implica que seguramente tengan su capítulo aparte. Sí, o que son tantas que tampoco son... Tendríamos que hacer 3 horas de nombrar bandas solamente, un podcast sin repetir y sin soplar. Bueno, pero ¿cuáles podemos nombrar? A ver... No, por ahí, a las que no nombramos de la primera etapa. Fabulosos Cadillacs, Bersuit Vergara, Bat, Los Enanitos Verdes, vos dijiste Los Abuelos de la Nada. Después que se convirtieron en solistas, Andrés Calamaro, Charly García, Fito Páez. No se me ocurren, bueno, Los Violadores, Flema, hay cantidad. Sí, las bandas no se pueden parar de nombrar porque... Papo, no sé, en este momento... Spinetta. Hay un montón, Ilia Kuriakian de Valderramas. Los Pericos. Pero sí hay un montón de bandas que por ahí nos quedan ahí en los auténticos decadentes. Sí, los auténticos decadentes. Que fueron las más significativas por ahí, ¿no? No sé si los super ratones, los ratones paranoicos. No sé si las más significativas, son las que más recordamos. Porque está seguramente alguna que era muy hit de esa época y que después quedó en la nada y no sabemos dónde quedaron o tuvieron un one hit wonder, ¿no? Ajá. Viejas locas. Viejas locas. Yo muchas las recuerdo ¿por qué? De ver Las Mochilas. Sí. Soy bandas que no conozco, que jamás de todas las que nombraron, no digo que escuché todas, pero hay algunas que las conozco porque veías pibes con las mochilas, con la banda, esas mochilas negras, feas, con esa serigrafía que se borraba a las 3 lavadas. La mochila de rock no se lavaba, igual que el pañuelo, igual que las zapatillas. Me imagino. Me imagino. Y así conocías también los nombres de las bandas, porque veías la mochila, bueno, Flema. ¿Qué es Flema? Los mocos. ¿Qué? Igual, poneles, lo más probable, ¿no? Porque uno se enamoraba de una banda y se prendía hasta la última letra. Claro, y es el momento futbolero, ¿no? Donde uno se ponía la camiseta de la banda y la seguía a todas partes, sin importar nada. Y medio que se mezclaba un poco en la cultura de la cancha, del aguante, con la cultura del rock, ¿no? Sobre todo con el rock barrial. Pero siempre conocíamos al menos un tema de esas bandas. ¿Por qué? Porque siempre salía un videoclip. Sí, sí. O un hit en la radio. O uno que se hacía hit en la radio. Un corte que siempre... O sea, el rock nacional estaba presente en la radio. Hoy vos escuchás la radio, cualquier radio, y tenés, excepto que sea una exclusiva de rock nacional, tenés pocos cortes de rock. Sí. Hay, no digo que no hay. Pero yo escucho una radio que es muy pop. Muy pop y te tira un par de temas reversionados de bandas viejas. Bueno, pero ahora el rock nacional ya no es lo mismo. Ya no es, la vieja mula ya no es lo que era. De hecho, los últimos temas que tengo presentes, que estuvieron en el top, que es el ranking que tiene la radio que yo escucho, es un tema viejo, por ejemplo, de Los Auténticos Decadentes, que se llama Amor, que lo reversionaron, que estuvo puesto número 1 casi 2 meses este año, pero que es un tema viejo. Sí, es una reversión. Y ahí es cuando también vemos... Es medio como el síndrome Disney, ¿no? Es como que volvemos a reversionar lo viejo porque es lo que vendía y bueno, y ahora... ¿Sí? Como que vemos mucho tema del cover de canción vieja. E incluso Iván Noble está haciendo un cover de Shakira. Bueno. Viejo. De un tema viejo. No, yo pensé que el viejo era Iván Noble. También. Bueno, ahí tenemos otra banda, Iván Noble y los Caballeros de la Quema. Sí.
Pero bueno, yo creo que hablar de la decadencia del rock nacional sería para otro podcast igual. Totalmente. Bueno, nosotros nos tocó vivir más la etapa posterior a la separación de Soda Stereo, que fue en el 97. Sí. Como que la separación de Soda Stereo marca un quiebre en esta etapa, en estas dos etapas que nosotros hablamos, ¿no? 90s, 2000. Y nos tocó más vivir ese lado, ¿no? Fue la primera de muchas separaciones que nos tocó vivir. Porque nosotros es como que, bueno, empezamos en... Nosotros vivimos todas las separaciones de todas las bandas de toda nuestra vida. Por eso, vivimos en el 97. Y ya que hablamos de la contra, en el 2001 se separan Los Redondos, ¿no? Obviamente que en el medio pasa por ejemplo, lo de Bulacio, ¿no? Y se había vuelto un deporte de riesgo ir a un recital de Los Redondos, ¿no? Algo que, bueno, que hasta hoy se mantiene con el tema del Indio Solari. Bueno, vimos, todos sabemos cómo terminó el último recital del Indio Solari, y lo más probable es que no haya más recitales nunca más. Después del 2001 tenemos otras bandas que van tomando esa posta, y creo que llegamos al final, digamos, de otra nueva etapa en el 2004, ¿no? Sí, con Cromañón. Con Cromañón, ¿sí? Que justamente es el periodo en el que yo empecé a escuchar música de vuelta a partir del 2003-2004, ¿no? Donde empecé a escuchar música por motu propio, ¿no? Y se veía... en la adolescencia. Sí, ya en la adolescencia. Y ahí ya se veía, ¿no? Cómo eran las condiciones, ¿no? De ir a un recital, ¿no? Ir a un boliche, bastante hacinado. Ya los boliches de por sí, donde uno va a bailar, son bastante hacinados, bastante complicados. Y se da este accidente muy trágico donde mueren... 192 personas. Bueno, este accidente muy trágico donde murieron 192 personas y que hace un quiebre, ¿no? En la forma del consumo del recital del rock nacional, donde empezamos a ver Fue un que antes y un después. Exactamente, ¿no? Donde se termina un montón de cosas que eran moneda corriente, hacinamientos, a que sea todo al aire libre, ¿no? Como para evitar, y bueno, y las bengalas también, y las banderas, que de repente ya no se podía llevar ni bengalas ni banderas, todo ese despliegue medio que se pierde, y ahí viene el debate, ¿no? ¿Es el folclore? Como siempre, ¿no? Que pasa algo así, ¿es el folclore? ¿Es parte de la cultura? ¿O es irresponsabilidad? Durante la década del 2000, ¿no? A partir, digamos, del 2001, Los Redondos inauguran su separación, y vemos un montón de bandas que empiezan a separar. Algunas regresan por un tiempo, después se vuelven a separar. Bueno, tenemos la separación de Los Fabulosos Cadillacs, por ejemplo. Tenemos la separación de Ataque 77. Tenemos la separación de Los Piojos. Bersuit. ¿Cuál más? Estoy viendo algunas de las importantes. Sí, las que importan, me parece. Y tenemos la vuelta en el 2007 de Soda Stereo, ¿no? Pero hay algo ahí en ese regreso. ¿Qué? ¿Que querían llenarse guita? No sé, o sea, no sé si decirlo así, porque sé que también fue beneficioso para muchos, ¿no? No solamente para ellos en cuestiones económicas, sino por una cuestión de que el seguidor, el fan, necesitaba ese cierre. Es que ellos habían tenido un cierre, el famoso cierre en el 97, entonces es como que fue por la guita. Yo, viste. Pero me arrepiento totalmente, o sea, ese momento yo hubiera dado todo por ir, no pude ir. Me arrepiento totalmente de no haber podido ir a ese recital. Vos podrías haber ido muy fácilmente. Yo podría haber ido, sí, ¿no? La Plata, claro. Pero estaba muy cerca, podría haber ido, pero bueno, me hubiera gustado ir a ese recital y verlo por última vez, porque aparte iba a ser la última vez, no sabíamos que esa iba a ser realmente la última vez que Soda Stereo iba a estar juntos. El accidente de Cerati fue en el 2009, ¿no? Sí. Y eso también marca también una... creo que es una etapa marcada de muchas sensibilidades y nostalgias, ¿no? Mirándolo en perspectiva. Uno lo mira así y es muy melancólico todo, ¿no? Partiendo de la base que nosotros lo vivimos en una adolescencia. La adolescencia es un momento difícil en el cual uno está cargado de emotividades y un montón de cuestiones propias de la edad. El rock nacional ayudó desde su música,
desde sus letras, desde sus poesías, a que uno se sintiera más adolescente todavía. Sí. Y con el cierre de estas etapas, de estas separaciones, de esta despedida que hace Soda Stereo, del accidente de Gustavo Cerati, es como que uno se da cuenta de que se convirtió en un adulto. El rock nacional son los amigos, son las primeras cervezas, las segundas, las terceras. La música bien fuerte, porque el rock nacional se escucha fuerte. Y en lo personal es un disco que es Libertinaje de Bersuit, que uno lo compra por Yo Tomo, pensando que era muy tranquilito, y sale con Señor Cobranza, Se Viene, Comando Culo Mandril, una bomba. Yo soy piojosa. Sí, estamos hablando de rock nacional, ¿qué me importa si no te bañas? La primera banda que me sentí parte de una banda, ¿no? De su público, fue en el recital del 2006 con Los Piojos. Yo había ido a un montón de recitales durante toda mi adolescencia, pero creo que ese primer recital en el cual pagué una entrada, porque debo confesar que en recitales anteriores nunca pagué una entrada, que pagué una entrada, yo dije, pago la entrada porque quiero ver esta banda. O sea, ¿no pagas la entrada porque te colabas o porque eran gratuitos? Ambas. Ah, ok. Me he colado a recitales y me he ido, la mayoría de los recitales, viví una época maravillosa en Mar del Plata de los recitales gratis en verano. Sí, algo que no existe más ahora, no. Yo toda esa etapa en que la rock and pop traía bandas, muchas y de buena calidad, la pude vivir por suerte. Claro. Yo soy una persona de que no me puedo decidir por una sola cosa siempre, o decir, este es mi favorito. Pero si tuviera que elegir una banda de la cual... Yo siempre pienso en, si tuviera que escuchar algo para el resto de mi vida y no pudiera escuchar otra cosa, pienso en Árbol. ¿Por qué? Fue la banda que me inició en el rock nacional. ¿Por qué? El primer disco que escuché fue Wow, que si lo pensás no es uno de los mejores discos, ya es como el ocaso de Árbol, ese disco. Después, bueno, pasa la separación de Edu Smith, todo eso que los fans de Árbol sabemos. Y cuando escucho este disco, sí, escucho esta canción, bueno, escucho las canciones que estaban en los cortes comerciales, que eran El Fantasma y Pequeños Sueños, pero descubro otras canciones que tienen mucho más valor y que son muy divertidas. Y digamos, lo más gracioso es el final, la última canción, que la empiezo a escuchar y es como si un coro cantara. Es una canción a capela. Digo, esta canción yo la conozco, ¿de dónde la escuché? Y me entero que esa canción es un cover a capela de Jijiji de Los Redondos. Pero no me sonaba, o sea, me sonaba pero no me sonaba. Y ahí fue cuando empiezo mi camino a descubrir el rock nacional a través de Árbol. Después descubro discos anteriores y descubro el segundo disco de Árbol, que es Chapuzongs. Gran disco. Que creo que es el mejor disco de Árbol. Es un gran disco en sí de rock nacional. Tiene mucha mezcla de géneros, ¿no? Y hizo que Árbol se convirtiera en mi banda favorita. Y que además fuera el puente para empezar a descubrir otras bandas. Descubrí a Los Redondos, de repente descubrí a Soda Stereo, de repente descubrí a Charly García. Y me empecé a interesar por la historia. Y yo creo que todo empezó ahí. Siempre hay un puente, siempre hay un punto donde empieza. Y yo creo que para mí Árbol es mi banda favorita por eso. Dentro de la adolescencia creo que hay una multiplicidad de bandas. Uno no puede... Sí me quedo con esa porque fue, insisto, la primera banda en la que pagué una entrada conscientemente para ir a verla. Pero sí, por ahí bandas que nos han marcado, como por ejemplo La Renga. Yo creo que también La Renga es una banda que siempre fue una banda distinta dentro del rock nacional, sí. ¿No? Siempre bajo este mito de
no necesita la publicidad, el boca a boca, la renga toca acá, va todos en manada la renga. Sí. Yo me acuerdo de una de las veces que tocó acá Mar del Plata, que yo vine para acá, no vine a ver a la renga, pero tuve que viajar en el micro con todo el el grupo de fans en el micro. Fue muy divertido ese viaje con todo, vamos a la renga. Es una cosa única. ¿Cómo calculo que ocurría antes con los Redondos o con el Indio Solar? Y creo que está a ese nivel la renga. En el 2006 yo cumplí 18 años, el mismo día que la renga vino a Mar del Plata. Y Parque Camet era como el lugar donde los mandaban. Decían, che, ¿dónde metemos a todos estos? Mándenlo a Parque Camet, que hagan base ahí. Porque es uno de los parques más grandes. Vivo a 4 cuadras del Parque Camet. Claro. Y me acuerdo que mi vieja me mandó a comprar no sé qué cosa al almacén justo que está enfrente del parque. Y me fui en mi bicicleta a comprar y me mandé al parque. Terminé tomando Fernet y charlando con todos los rengos ahí. Y fue una gran tarde. Fue una gran tarde porque... nada, me empezaron a contar cómo habían llegado, que habían vendido tal cosa, uno que había pedido plata prestada, el otro que había venido con los pibes, con la mujer, con todos los fanáticos de la renga, y eso estaba buenísimo. Y en el medio me encontré a mi primo ahí, que de repente, yo no sabía que estaba acá, claro. Y de repente lo veo que hace acá. Claro. Estaba a 4 padres, hijo de puta, anda a visitarme. No, pero fue a la renga, te fue a ver a vos. Estaba repuesta. Pero bueno, son bandas que también, pero que iban más allá, ¿no? Es como que estaban todas estas banditas y la renga. Y la renga, sí, todas estas banditas y los piojos. Sí. Todas estas banditas. Bueno, Árbol fue una gran banda. Y una anécdota que siempre cuenta Edu Smith, que la hija encuentra una remera y dice Árbol. Y abajo la Vela Puerca. Sí, hija, nuestros teloneros eran la Vela Puerca. Claro, sí, ¿entendés? Yo me acuerdo, la Vela Puerca, que ahora es como la banda del rock uruguayo, ¿no? Que irónicamente metemos a los uruguayos en el rock nacional, porque acá metemos cualquiera, son una provincia nuestra. No, mentira. No, mentira. No, bueno, pero ese es el pensamiento, ¿no? Pasa con No te va a gustar y la Vela Puerca, es que como que lo metes dentro del rock nacional. Claro, dentro del rock nacional, pero son uruguayos. Yo me acuerdo de haber ido al Pepsi Music 2005, 2006, no me acuerdo qué año fue. Y estaba la Vela Puerca y estaban grandes, era Catupecu Machu el más grande. Seguía Los Auténticos Decadentes, Árbol y chiquitito la Vela Puerca. Claro. Y es como que claro, después de repente que tan grande era la Vela Puerca y después abajo había unas bandas que yo no conocía. Claro, porque aparte ahí ahí es como el top de algunas bandas y después la decadencia, ¿no? Sí, empiezan a el subir, recambio, digamos, también, ¿no? Sí, hay un recambio. Y hay un recambio generacional también. Hay un montón de gente que fue un éxito en los 80 y principios de los 90 y que se puso grande. Sí. ¿No? Se llenó de plata y yo necesitó hacer y más le discos. chupó un huevo. Claro. Vivió de las regalías y ya está. Claro. Yo creo que dentro de esas bandas que pude ir a ver gratis y las cuales me he colado muy fácilmente a los recitales, una de las que más recuerdo es Árbol, porque no me olvido más, el Sol de Noche se llamaba el festival que hacía la Rock and Pop, en la cual le ponía reflectores gigantes al mar para que los surfistas surfen, ¿no? La redundancia. Tocó Árbol. Fue un gran recital porque era muy poguera esa banda. Era una banda muy poguera. Y me acuerdo que fue un recital lleno de gente, repleto de gente. Y realmente fue un show. Fue una fiesta. Y era lo bueno que tenía acá Mar del Plata. Que todas las semanas tenías 4, 5, 6 bandas gratis. Para mí el rock nacional fue un quiebre, fue un despertar y es una parte muy importante de mi vida.
Si no hubiera sido por el rock nacional, no hubiera descubierto un montón de otras canciones que hoy me enamoraron. Te voy a hacer una pregunta difícil. Sí. Si tuvieras que elegir una canción que haya marcado tu vida con el rock nacional, ¿cuál sería? No podría elegir una. Una sola no puedo elegir. Tengo una playlist en Spotify, tiene 900 canciones. ¿Por qué? Porque no puedo elegir una sola. Bueno, entonces te la hago más fácil. Decime aquellas que te acuerdes y que sean importantes para vos. Podría elegir bandas. Yo sé que esto era la consigna de la cosa del bloque pasado. Pero podría elegir bandas que me fueron marcando. Podría elegir Árbol, podría elegir El Fantasma como canción de Árbol. Por varias razones. Podría elegir, por ejemplo, a la Versuit, porque fue el comienzo de mi vida adulta. Las escuché cuando cumplí 18, dejé la escuela, empecé a trabajar, empecé a ir a la facultad y me agarró un ataque y escuchaba a la Versuit. Y me escuché casi todos los discos de la Versuit. Y bueno, hay un montón de canciones de la Versuit que podría elegir. No me puedo quedar con solo una. Y después más adelante, Ataque 77, ¿no? Me gusta un poco el rock nacional, esa mezcla de lírico que tiene, de poético y también medio de contestatario, ¿no? Que creo que es una de las cosas que más me atrajeron en su momento, ¿no? Como hay letras que son muy políticamente cargadas, como protestan, y como hay letras que son muy profundas, muy filosóficas. Andrés Calamaro sería otro que elegiría, y sobre todo mi disco favorito de Andrés Calamaro, que es Honestidad Brutal, que es un disco que escuché muchas veces, y también Andrés Calamaro lo descubrí y fue como, por ahí si lo puedo escuchar ahora, por ahí algunas cosas no son, por ahí mirándolo con los ojos de adolescente eran grandiosos y por ahí ahora no lo son tanto, ¿no? Pero fue un tipo que me encantaba la forma de escribir y cómo a veces hasta eran graciosas las letras. Había como algo cómico, algo poético, algo político, ¿no? Nada, creo que la combinación de esas tres cosas hacen que me guste el rock nacional. Y por lo cual no me puedo quedar con una sola canción. Sí puedo elegir canciones que me marcaron, bueno, por ejemplo, las que mencioné, pero más bien son bandas, más que canciones en particular. Yo creo que un tema que es muy importante para mí es Sudestada, de Los Piojos, por todo lo que dice la letra. Lloré mucho con esa canción cuando era adolescente. Ni me acuerdo de la letra. ¿De qué habla? Es re triste, pero creo que era lo que hablaba antes, ¿no? Esto de que uno cuando es adolescente se necesita un poco de ese dolor ajeno, ¿no? Sí, que otro le diga. Uno es muy dramático en la adolescencia. Por supuesto, pero es lo normal del adolescente y es necesario. Y que otro le diga cómo sentirse triste, ¿no? Y sí, creo que hay canciones de la adolescencia que hicieron eso. Nombraste a Andrés Calamaro y me acuerdo que amaba y odiaba el tema Media Verónica. También por lo mismo, ¿no? Uno dramatizaba y se sentía identificado con las cosas. Y creo que eso es también, ¿no? Esta indecisión que tenés vos y que por ahí yo sí tengo un montón de temas que me acuerdo y que me han hecho feliz en esa etapa de mi vida, pero que nos apropiamos de todas esas canciones y por eso no podemos elegir. Sí, yo creo que también es algo que se está perdiendo ahora, ahí viene la etapa de viejo choto, la práctica de escuchar discos enteros, ¿no? Como que la forma de consumo ahora de las canciones es a través de solamente quedarnos con los cortes, y yo por una razón de la que no me puedo quedar con canciones es porque yo era de escuchar discos enteros. Y a mí me gustaba la conjunción de todas las canciones dentro de un disco que generalmente dialogan entre sí, ¿no? Entonces por eso si tendría que elegir, elegiría discos, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, bueno, que ya mencioné Chapun Songs de Árbol, elegiría Honestidad Brutal de Calamaro, elegiría, igual que Lancy, elegiría Libertinaje, aunque también Hijos del Culo me parece un gran disco, o La Argentinidad del Palo. Catupecu Machu fue una banda que me marcó mucho, El Número Imperfecto, Cuadros dentro de Cuadros. Entonces,
más bien no me puedo quedar con temas, sino que me quedo más bien con discos, con toda esa constelación de canciones. Tiene todo el sentido, totalmente, porque aparte el tema de las producciones de los discos no se basaba en una sola canción. Todo tenía sentido. Una canción era para venderte el disco y que compres claro. Y lo compres entero, ¿no? ¿Compraste algún disco por un tema? No. Compraba discos porque me gustaba la banda. Yo compré un disco de Carajo por un tema. No, ni loco, para eso. Y lo tengo ahí todavía. Y en la época, más cuando yo estaba en la época que podía descargar música ilegal de internet, olvídate que voy a comprar un disco por un tema. No, olvídate. Sí, nosotros tuvimos una buena época en ese sentido. Podíamos llenarnos de virus. Bueno, pero ahora es más fácil. Ahora tenés Spotify, está todo ahí. Está todo ahí. Y si sale un disco nuevo, está ahí la hora que sale tenés el disco en Spotify. Sí, yo creo que en ese sentido está más bueno la época actual. Y bueno, sí, discos hay un montón que recuerdo y que, nada, me encantan. De los 90, sobre todo, me acuerdo la primera vez que escuché un tema de Los Redondos. ¿Sí? ¿Vos te acordás así cuando decís, me acuerdo la primera vez que descubrí esto? No. Yo me acuerdo que estaba en la casa de mi mejor amiga. Y no sé qué me dijo, algo de Los Redondos. Y yo dije, ¿quién? ¿Cómo no conoces a Los Redondos? Me dijo. Pero me lo dijo mal. Indignada. Indignadísima. Yo tenía 13 años. Era chica. Sí. Y 13 años fue en el 2002. Y me acuerdo que me puso el tema más random. O sea, no me puso un hitazo, ¿entendés? Mi perro dinamita. Me puso el pogo del payaso asesino. Y estuve toda la semana cantando. Pero toda la semana no se me podía sacar el tema ese de la cabeza. O sea, tengo esos recuerdos así, como de ese momento en el cual escuché tal o cual cosa. Para que no haya indignados, creo que es necesario volver a aclarar que esto es un recondo, una introducción a nuestro paso por el rock nacional y de algunos amigos. Vamos a tener que hacer episodios especiales de algunas cosas súper importantes de este género. Sí, de este movimiento cultural, diría yo. Género para mí le queda chico como género, porque justamente, o multiplicidad de géneros. Claro, tenemos mucho para hablar y cuéntenos, ya sea en los comentarios, a través de las redes sociales o por el medio que a ustedes les sea más fortuito, qué les gustaría que hablemos de este movimiento cultural. Sí, de este rock nacional. Nos vemos en el próximo episodio. Le queremos agradecer a Paola Florio, a Sofía Arduzo, a Agustina Montes de Oca, a Gonzalo Rey, a Matías Lanzi y a Darío Viganó, que le pusieron voz a estos recuerdos. Millennials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube, donde también podés encontrar otros contenidos. También podés escuchar este podcast a través de iVoox, iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, @deliriosdereina, @Félix Lencinas y obviamente @Vagamente Comprobado. Hasta la próxima.